¿verdad? Dios les bendiga en esta hora. Me da mucho gusto volver a estar aquí una vez más. Como lo prometimos, cada viernes a las 7 de la tarde, en transmisión aquí por Facebook. Y le doy gracias a Dios porque me permite una vez más poder estar aquí con ustedes, y bendigo la vida de cada persona que nos hace el favor de vernos aquí por las redes sociales. Pues como seguimos con las lecciones, estamos aquí en la lección número 6 y estamos hablando, para los que nos ven por primera vez, estamos hablando de una vida sobrenatural. Estamos sobre el Romanos 1, 16 y 17. Le doy gracias a Dios por los que se conectaron ya ahorita. Sergio y Karen, Dios me los bendiga, saludos, qué bueno que nos están acompañando. A Josué Moreno, salud, bendiciones de lo alto. A cada uno que nos están viendo, Dios les bendiga, qué gusto que estén aquí conmigo aprendiendo la palabra de Dios. Y como comentaba, ¿verdad? Estamos aquí en Romanos 1:16, donde la palabra de Dios dice, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Estamos en este pasaje y estamos hablando en estas transmisiones, ya vamos en la número 6, y estamos hablando acerca de cómo vivir una vida diferente, cómo vivir una vida sobrenatural, ¿verdad? Estamos hablando que en las lecciones pasadas que muchos cristianos vivimos en derrota, muchos cristianos vivimos en necesidad, en escasez, y pasamos por muchas situaciones, y eso ya se hizo un estilo de vida. Entonces hablamos, ¿verdad?, en las lecciones pasadas de que esa no es la voluntad de Dios. Martín Ávila, hermanito, qué gusto, Dios te bendiga igualmente, hermanito, Dios te bendiga. Luis Ramón Ata, Dios te bendiga, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Estamos hablando, ¿verdad?, de cómo vivir esa vida en realidad, esa vida victoriosa, esa vida sobrenatural, esa vida de abundancia que dice la palabra de Dios. Y estamos en la lección número 6 y hablábamos en las lecciones pasadas, ¿verdad?, que muchos de nosotros anhelamos una vida diferente, pero no estamos dispuestos a hacer cosas diferentes. Y eso es de lo que se trata este tema, ¿verdad? Que muchos, como por ejemplo, muchos queremos, por ejemplo, diciendo un ejemplo así, cerquitas, muchos anhelamos adelgazar, pero muchos no estamos dispuestos. Queremos adelgazar y queremos vernos bien y que la ropa nos quede bien, pero a la hora de comer, pues no estamos dispuestos a comer lo que debemos de comer, pero sí comemos lo que no debemos de comer, válgame la redundancia, ¿verdad? No estamos dispuestos a comer lo que debemos de comer, pero en cambio sí estamos dispuestos a comer, ¿verdad?, lo que no debemos. Entonces, así es también la vida espiritual, el caminar con el Señor es también de esta misma forma. Queremos y anhelamos, hablamos que muchas personas anhelamos tener una vida en paz, en amor, en victoria. Queremos tener una esposa, un matrimonio bonito, un matrimonio. Cristina de la Rosa, Dios te bendiga. Jorge Alberto, mi amigo, Dios te bendiga, qué gusto verlos. Entonces anhelamos y queremos tener una vida en armonía, una vida económicamente bien, estable, y anhelamos tantas cosas, pero no estamos dispuestos a hacer. Y eso es de lo que se trata estas lecciones, de eso es de lo que se trata. La lección número 6 se llama ¿Cómo construir nuestra fe? ¿Cómo construir nuestra fe? ¿Cómo debemos de construirla? Entonces, hablábamos en las lecciones pasadas también de que muchos cristianos hablamos de fe y hablamos de que queremos andar en esa fe para que nos vengan cosas buenas en nuestra vida. Entonces,
hablamos sobre eso y estamos en Romanos ahorita capítulo 10 versículo 17. Mi amigo Has, saludos Carlos, Dios te bendiga. Aquí estamos mirando, gracias hermano, qué placer y qué gusto que te estés nutriendo de la palabra, igual a cada uno de los que nos ven. Gracias por acompañarnos y les bendigo su vida y yo declaro que esta palabra sea de grande bendición para su vida y que usted también aprenda juntamente conmigo a vivir una verdadera vida en el camino del Señor. Dice a Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. También tengo otro pasaje en Mateo 4:4 y dice, respondiendo Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no sé si usted entiende esta palabra, pero yo como quiera es mi deber explicárselo y yo se lo voy a explicar. Nosotros los seres humanos estamos compuestos por el espíritu, por alma y por el cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico para poder vivir necesita del agua, necesita el oxígeno, necesita comer, ¿verdad? Para poder tener fuerzas para vivir diariamente. Pero también tenemos un espíritu y un alma. Y ese espíritu y esa alma, no sé si a usted le ha pasado que muchas veces usted se levanta cierto día y está deprimido, está triste y no sabe por qué. Muchas veces no entendemos, pero es que nuestro espíritu, nuestra alma necesitan comer, necesitan alimentarse. Y dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué dice esta palabra? Porque el espíritu y porque la alma también necesitan ser alimentadas. Entonces ahorita hablábamos en Romanos 10:17, ¿verdad? Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios es el alimento que nuestro espíritu y nuestra alma necesitan. Por eso se tratan estas lecciones, por eso estamos hablando acerca de cómo construir la fe. ¿Cómo se construye la fe? Oyendo la palabra de Dios. Viene la fe y cuando tú construyes la fe, cuando tú alimentas la fe de la palabra de Dios, entonces cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, son como dardos que avienta el enemigo y con la palabra de Dios es como tú los puedes, por ejemplo, hablando físicamente, ¿verdad? Cuando un guerrero está en una guerra y le avientan las lanzas, él pone su escudo y la lanza topa o no penetra, ¿verdad? No pasa. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando nosotros nos alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma, cuando vienen los dardos del enemigo a nuestra mente, entonces nosotros con nuestra palabra de Dios, con la palabra de Dios tú puedes detener esos dardos, no permites que esos lleguen a tu corazón, sino que con la fe, cuando viene una situación difícil, no, pues es que, por ejemplo, ¿verdad? Que la esposa te diga, no, sabes que yo me voy a divorciar de ti, ya no quiero nada más contigo. Bueno, pues sabes que la palabra de Dios dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces tú ya estás poniendo el escudo, para que esa palabra que llegó a tu mente o que llegó a tus oídos, la palabra de Dios pueda resistir. Y dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, eso es de lo que se tratan estos temas, aprender a vivir o construir esa fe para que las situaciones, las adversidades de nuestro diario vivir no nos afecten y no andemos como las olas del mar. Un día bien contento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el otro día pues no, pues es que ya no quiero nada. Entonces aprender a vivir como verdaderamente hemos sido creados, ¿verdad? Como hemos sido llamados a vivir en una victoria verdadera. Entonces de eso es de lo que estamos hablando, pero lamentablemente muchos de los cristianos no vivimos así. Vamos a la iglesia los domingos y venimos bien contentos y bien gozosos y pues bueno, no llegando a la casa, saliendo más bien de la iglesia,
ya estamos ahí peleando con el esposo, con la esposa, con el cónyuge. No, es que tú esto y que tú aquello, y todo aquello que oímos de la palabra de Dios en la iglesia, pum, se viene para abajo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no hemos aprendido a construir esa fe verdadera, esa fe que necesitamos para vivir realmente en victoria. Entonces, según hoy hice una investigación acerca de cuántos cristianos leen la palabra hoy en día, qué tanto por ciento de los cristianos, de los que vamos a la iglesia, de los que oímos la palabra de Dios, leemos la Biblia. Y miré varias estadísticas, y una de ellas, la Fundación Knight y PIP, son dos fundaciones que demuestran una estadística, y dice: cada día más de 109 millones acceden al Facebook al menos una vez al día. El número de usuarios sigue creciendo y la red social se ha consolidado como la más popular e influyente en el mundo. La fundación reveló que los cristianos leen más el muro de Facebook, ay Padre amado, más el muro de Facebook con más frecuencia que la Biblia. Válgame, Padre amado. Solo el 37% de la población cristiana dice leer la Biblia por lo menos una vez a la semana. Y en contraste, el 56% dijo que lees un muro en el mismo periodo de ese mismo tiempo. O sea, estás viendo el Facebook y estás leyendo la Biblia. No estás al 100% en lo que estás leyendo. Mientras otra encuesta en el Instituto Berna, ellos dijeron que solo el 26% de los cristianos lee la Biblia. Esto lo hicieron el estudio en el 2013. Y otra fundación dijo que solamente el 15% de los estadounidenses leen la Biblia todos los días. Y eso que la Biblia es el libro más leído de los Estados Unidos, ¿verdad? En otra estadística, el estudio dice que los últimos 6 años sobre la lectura de la Biblia también mostró que el 38% de los estadounidenses se consideraban amigables a la Biblia. Y dice que solamente el 14% son hombres y el 22% son mujeres, y que solamente el 12% son jóvenes. Así es que, y otra dice que los afroamericanos tienen el 29%, seguido de los blancos con el 17% y el 15% los latinos. Y dice que solamente ellos la leen cuando están en una predicación o en un estudio bíblico, es cuando leen su Biblia. Entonces, solamente el 15% de los latinos lee su Biblia diariamente. O sea, entonces tenemos un 85% del pueblo de Dios que no lee la Biblia, que no busca de Dios, que solamente se alimentan el domingo o el miércoles por no sé los días que tenga usted de servicio. Pero es muy lamentable, hermanos, amigos, familia, que los cristianos no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y por ahí está, si usted no entendía por qué muchas veces los cristianos vivimos en derrota, en escasez, en enfermedad, con problema tras problema tras problema, entonces aquí está la respuesta, ¿verdad? Que muchos nada más vamos el sábado, el domingo y es todo. Entonces por eso muchas veces estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo. Entonces muchas familias naufragan en la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué podríamos hacer para que las familias de Dios vivan realmente esa vida que tanto anhela, esa vida sobrenatural? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, lo que tenemos que hacer es entender, primero, es que la fe verdadera, la fe de la que estamos hablando, empieza en casa. La fe empieza en nuestro hogar. La fe empieza que debe ser la principal fuente. Debe ser la principal fuente
en nuestro hogar. Ahí es donde debemos de empezar a vivir realmente nuestra fe. Muchos cristianos nomás vamos a la iglesia y vivimos una vida de cristianos. Ponemos el traje, ¿verdad?, de cristiano y nos vamos para la iglesia y gloria a Dios, aleluya, hermano, Dios le bendiga, y ponemos nuestra cara, ¿verdad?, de hermanito, de bueno, y cuando salimos de la iglesia, pues ya estamos ahí, ¿verdad?, otra vez discutiendo, peleando o reaccionando como no debemos de reaccionar. Entonces, y entramos a la iglesia y nos salimos de la iglesia y nos quitamos el traje de cristiano, ¿verdad? Entonces, si en verdad queremos rescatar a las familias de la situación en la que se encuentran, ¿cómo se encuentran las familias? ¿Cómo se encuentran las familias de Dios? La familia de Dios está agonizando, hablando en un sentido espiritual. Satanás ha atacado estratégicamente la unidad familiar porque sabe que la destrucción de las familias causará suficiente dolor y sufrimiento para mantener a las familias de generaciones apartadas de Dios y de la iglesia. Por eso necesitamos cambiar la forma y la manera como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Fíjese bien. Y en lugar de de seguirle dejando completamente la responsabilidad a la iglesia para que ella sea la responsable del crecimiento espiritual de nuestras familias, seamos nosotros en nuestros propios hogares, en conjunto con los pastores, para empezar con este deber. Porque desafortunadamente, sin darnos cuenta, nosotros le hemos dejado este encargo de nuestras familias. Nuestras familias están dolidas, nuestras familias están sufriendo, y nosotros le hemos dejado toda esa responsabilidad a la iglesia. Vamos, y muchas veces los padres dejamos a nuestros hijos ahí, y los dejamos ahí, y ya queremos que ellos vengan cambiados y que ellos sean unos santitos, unos angelitos, y nosotros seguimos siendo igual que siempre. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Empezar a construir la fe en nuestro hogar, en nuestra casa, vivir verdaderamente la palabra de Dios, pero aconsejados de nuestros pastores, de que los pastores sean los que nos den la herramienta, que los pastores sean los que nos den los consejos, o sea, juntamente de la mano, ¿verdad?, con los pastores, aconsejados por ellos, y que ellos nos den las herramientas para que nosotros podamos hacer este proceso en nuestro hogar. Es hora, es tiempo, hermanos, amigos, si queremos vivir una familia en verdadera victoria, una familia en verdadera unidad, en verdadero amor, en verdadero gozo, necesitamos que empezar a vivir la palabra de Dios en nuestro hogar. Ahí es donde se empieza a vivir. Decimos que tenemos fe, decimos que creemos en Dios, vivamos lo que decimos. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? Un proverbio chino, ¿verdad? Dice: tus palabras se oyen tan fuerte que no me dejan oír tus acciones. Entonces, muchas veces nosotros equivocadamente así lo hemos hecho. Hemos hablado a nuestros hijos: hijo, yo quiero que tú seas bueno, yo quiero que tú vayas por un buen camino, yo quiero que tú no te metas en problemas, yo quiero que... Pero nosotros, en cambio, nosotros vivimos una vida que demuestra lo contrario a lo que hablamos. Vivimos una vida que es totalmente opuesta a lo que estamos aconsejando. Entonces, aconsejamos por lo que no hacemos, ¿verdad? Entonces, las investigaciones de estos fundaciones muestran que la influencia de la familia en los hijos es 2 o 3 veces más determinante que cualquier programa en nuestra iglesia. Lo que trato de decir es que no quiero decir que en la casa sustituya lo que la iglesia, ¿verdad? Nosotros lo que estamos tratando de decir ahorita es:
que la fe se debe de empezar en nuestra casa, a vivir en nuestra familia lo que hablamos, lo que decimos, y luego la iglesia sea reforzando, sea aportando y reforzando lo que nosotros iniciamos en nuestra casa, ¿verdad? Para que Dios sea fortaleciendo la vida de nuestros hijos y nuestras familias. Entonces, ahí está. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con este desafío? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que nuestras familias ya no vivan en esa falsedad, en ese engaño de que vamos a la iglesia y pensamos que yendo a la iglesia ya cumplimos, que yendo a la iglesia tú ya cumpliste porque llevaste a tus hijos, porque llevaste a tu familia a la iglesia, pero llegamos como decía ahorita, hace unos momentos, nos ponemos el vestido de santito, ¿verdad? De bueno, vamos a la iglesia, salimos de la iglesia, nos quitamos el traje, ¿verdad? Y volvemos a hacer lo mismo, y volvemos a vivir una vida desenfrenada, una vida que no agrada a Dios, y estamos hablando de cómo empezar a cambiar esto, cómo podemos empezar a cambiarlo, ¿verdad? Entonces, hagamos una evaluación. Vamos a hacer una evaluación acerca de lo que yo le estoy hablando. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie porque dice la palabra de Dios que ni mismo Jesús vino a juzgar a nadie, ni mucho menos pues yo, ¿verdad? Yo solamente soy un servidor, soy un vaso, una herramienta que Dios quiere usar para hacerte ver o hacernos ver, porque primeramente la palabra me llega a mí, ¿verdad? Primero toca mi corazón, remueve mi corazón y mi mente y me hace ver y me hace entender de lo que estoy hablando para podérselos comunicar a ustedes. Entonces piense por favor en un instante cómo le va a usted ahora mismo en su familia. ¿Cómo está tu familia? Si hablamos del 1 al 10, yo no quiero que usted me lo diga a mí, yo quiero que usted lo reflexione, usted lo piense, usted lo medite. ¿Cómo está su familia? ¿Quiere usted una vida en familia, en paz, en amor, en gozo con su familia? Sí se puede y es real. Y la palabra de Dios dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, espiritualmente, hay confianza en Dios en cualquiera que sea tu situación. Estoy hablando a los que seguimos a Cristo, a los que vamos a la iglesia y vivimos y que vamos los miércoles y que vamos los tales días y que vamos los domingos. Tu vida espiritual está en confianza, cualquiera que sea tu situación, perdón. Hay paz en tu interior, económicamente no estás batallando, moralmente haces lo correcto. Ahora sí estoy hablando para todos en general. ¿Tienes una vida devocional personal? ¿Llevas una vida de oración? ¿Usted lleva delante de su familia un testimonio como verdadero hijo de Dios? Pregunta. ¿Usted estudia o lee la palabra regularmente? ¿Usted como padre o madre de familia tiene un devocional con su familia? ¿Hay salud y estabilidad en su familia? Son algunas de las preguntas que estamos haciendo para evaluarnos si en realidad estamos viviendo realmente esa vida que anhelamos, si estamos viviendo realmente esa vida en victoria. Estas son las preguntas para que usted las considere y usted evalúe si en realidad está viviendo la palabra de Dios o solamente está siendo un religioso que solamente va a la iglesia y vive su vida normalmente, ¿verdad? Entonces, si queremos tener una vida sobrenatural, si queremos tener una vida en victoria, necesitamos, ¿verdad? Como hablábamos ahorita al principio, a empezar a vivir la fe en nuestro hogar, que nuestros hijos, que nuestra esposa, que nuestra familia sean las primeras en ver
que nosotros vivimos la palabra de Dios. Entonces, en pocas palabras, hoy en día se ha dejado de vivir en nuestros hogares una vida que en verdad refleje a nuestro Señor Jesucristo. Eso es en pocas palabras lo que yo quería decirle. Se ha dejado de vivir realmente en nuestros hogares la vida que refleja al Señor. Entonces, depende, yo me atrevo a decirle a las personas con las que hablo, con las que me preguntan, y les digo yo simplemente les hago yo esta pregunta: ¿cómo está tu vida en devoción con el Señor? ¿Cómo está tu vida personal con el Señor? Entonces, depende de cómo esté nuestra vida personal, nuestra devoción con el Señor, es como está nuestra familia. Si usted no tiene una vida devocional con el Señor, si usted no tiene un encuentro regularmente con Dios, entonces su vida espiritual, déjeme decirle, pues que está por los suelos. Me atrevo a decirlo así, de esa manera. Entonces, aquí se levanta una pregunta: ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué debo de hacer para empezar a vivir esa vida? Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿estoy invirtiendo el tiempo? ¿Estoy invirtiendo la energía? ¿Estoy invirtiendo los recursos necesarios para que mi hogar sea el primer lugar, el primer lugar donde empieza a cultivarse la fe? Esa sería la pregunta. ¿Estoy invirtiendo? Nosotros como cristianos necesitamos una vida de devoción al Señor. Necesitamos como cristianos una vida personal, un devocional personal con el Señor diario, orar todos los días, porque el enemigo pues no descansa, ¿verdad? Está siempre al acecho. Y por nuestra vida espiritual y por nuestras familias también es importante que tengamos un devocional diario o esporádicamente con nuestras familias, ¿verdad? Es nuestro deber como sacerdotes de nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, podemos entender, ¿verdad?, cuáles son las estrategias. Ahora vamos a ver cuáles son las estrategias que Satanás usa en contra de nuestras familias. Y yo le quiero empezar a hablar sobre esto para que usted vaya empezando a entender desde el momento que nosotros nos proponemos en nuestro corazón empezar a tener esa devoción diaria, empezar a buscar al Señor en la mañana o en la tarde, a la hora que usted pueda. Cuando usted empieza a hacerlo, entonces el enemigo empieza a venir con todo contra nosotros. Y por eso una de las primeras cosas que le quiero hablar es cómo podemos empezar a entender cuáles son esas estrategias que Satanás usa en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces voy a ir ahí. Si usted tiene por ahí una Biblia, puede ir ahí, o si no, yo aquí se lo leo. Dice 2 de Corintios 2:11, dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Fíjese bien, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Muchas veces somos ingenuos porque tenemos problemas con nuestras familias, y muchas veces no entendemos por qué si yo amo a mi esposa, por qué yo amo, si la mujer la amo a mi esposo, por qué tengo tantos problemas con él, por qué tengo tantos problemas con ella si yo la amo, por qué tengo tantos problemas con mis hijos si yo amo a mis hijos. Y muchas veces no entendemos por qué no podemos ¿por qué no podemos estar bien? ¿Por qué no podemos estar en armonía? ¿Por qué no podemos estar en paz? Bueno, pues déjame decirte que si tú eres una persona que te propusiste en tu corazón hacer a Jesús el Señor de tu vida, si tú eres una persona que dispuso buscarte Dios con todo su corazón, pues déjame decirte que pues hay un enemigo, ¿verdad?, que se llama Satanás, y que no quiere que tú seas feliz, no quiere que tú estés en paz, no quiere que tú estés en gozo con tu familia. ¿Por qué?
porque ese es su trabajo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él vino a matar, robar y destruir. Entonces, Satanás dice, ya conocemos sus maquinaciones. Y estuve investigando, ¿verdad?, lo que significa maquinación para yo podérselo explicar específicamente. Y dice, maquinación es un plan elaborado y oculto para actuar en contra de una persona. Esa es una maquinación. Muchos cristianos cometemos el error de sacar a Satanás de nuestros problemas, los problemas que enfrentamos. Y es verdad, no todos nuestros problemas tienen que ver con Él, pero necesitamos empezar a aprender a detectarlo. Necesitamos que aprender. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hay 3 luchas que vamos a tener toda nuestra vida. Una es contra uno mismo, contra la carne. 2 es con el mundo, ¿verdad?, de no perdernos en las cosas del mundo y olvidarnos de Dios. Y tercero, con Satanás, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a detectar cuándo, qué clase de pelea es la que estamos viviendo, y empezar a detectar cuándo es el enemigo el que está haciéndonos que tengamos tantos problemas en nuestras familias. En nuestras vidas, muchos conocemos, hemos tenido experiencias o anécdotas difíciles en nuestras familias, sobre personas, sobre cosas que nos hicieron, que un amigo nos haya traicionado, que un amigo nos haya robado, o que le haya faltado a algún familiar nuestro, ¿verdad? Todos hemos pasado por cosas así, de personas que nos defraudaron, que nosotros no esperábamos algo de ellos, y nos pasó, nos sobrevino algo que nosotros dijimos, pero ¿cómo si es mi amigo? ¿Pero cómo si es mi familiar? ¿Cómo si es mi pariente? Bueno, pues no esperábamos eso de esa persona, y más sin embargo, pues nos hizo algo, nos robó, nos traicionó, faltó al respeto a alguien de nuestra familia, no sé, ¿verdad? Tantas cosas. Entonces, lo que quiero decirles específicamente es que Satanás no va a venir de esa forma, diciéndote, hola, yo soy Satanás y voy a destruirte, ¿verdad? Él no lo va a hacer de esa forma. Entonces, usted ni siquiera se imagina cómo lo va a hacer Satanás, porque dice la palabra, dice ahorita que hablábamos, que Él lo hace desde lo oculto, ¿verdad? Él se esconde y se viste, dice la palabra en 2 Corintios 2:14, que Satanás se viste como un ángel de luz. Satanás se hace pasar por una buena persona cuando hay personas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, que tienen una cara, cuando por ejemplo van a robarle a las casas a las señoras, por ejemplo a las ancianitas, ¿verdad? Hay personas que se visten de monjitas o de un padre o de un cura o de alguien así bueno, ¿verdad? Para poder atacarlas, para poderle robar. Entonces Satanás hace lo mismo, se viste como un ángel de luz para que nosotros no nos demos cuenta que Él es el que está haciendo todas las cosas. Entonces, 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo lo hace Satanás? Se hace pasar por un ángel de luz, decíamos ahorita en otro versículo, pero también Satanás nos engaña con los sentidos, con los sentimientos, con las emociones, con los razonamientos, con el razonamiento, pero es que muchas veces, por ejemplo, le voy a decir un ejemplo para que usted me entienda. En Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer por muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti.
en ninguna manera esto te suceda. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Y así muchas veces estamos nosotros en nuestras familias, peleando con nuestro cónyuge o con nuestras familias, con nuestros hijos, sin darnos cuenta que hay alguien oculto que está planeando estratégicamente cómo destruir nuestras vidas y nuestras familias, confundiendo nuestros sentidos y nuestras emociones, como lo hizo con Pedro, ¿verdad? Haciéndole pensar, haciéndole creer a Pedro, ¿verdad?, que eso era lo correcto. Entonces Satanás lo hace de esa forma para que nosotros nos confundamos. Por eso es que muchas veces así hay muchas familias destruidas, hay muchos matrimonios destruidos, porque dice la palabra de Dios que Satanás vino a matar, robar y destruir. Entonces, ¿cómo lo hace? Desde una forma oculta, desde una máquina, planea, organiza y busca cómo engañarnos en nuestros sentidos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y muchas veces con el razonamiento, ¿verdad? Porque muchas veces tropezamos con el evangelio, muchas veces tropezamos con la palabra de Dios y decimos, no, pero pues si esta persona dijo que era esto o aquello, o la palabra de Dios me está diciendo que la palabra de Dios dice así, pero yo pienso esto o yo pienso aquello. Entonces muchas veces nuestro razonamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos tropiezan o chocan con la palabra de Dios, y así es que muchas veces de esa forma Satanás nos engañará. Entonces, ¿por qué Satanás elabora sus planes estratégicamente? ¿Cómo lo hace? Llenándonos de odio, llenándonos de rencor, llenándonos de resentimiento, llenándonos de frustración a unos contra otros, y muchas veces contra Dios y contra la misma iglesia. A todo esto, hermanos, amigos, familia que nos ven, se le llama argumentos. Argumentos, o sea, cuando tú estás enojado, lo primero, fíjate, cómo trabaja Satanás. Lo primero que hace es primero hacerte enojar, avienta un pensamiento a tu mente para hacerte enojar. Ya cuando estás enojado, tú dices palabras, dice un estudio que estoy tomando por internet de consejería familiar, que el oxígeno, cuando estás enojado, no recibe, el cerebro no recibe oxígeno cuando estás enojado. Entonces muchas veces por eso hablamos cosas que no debemos de hablar, porque no razonamos en ese momento. Estamos tan enojados que no sube oxígeno al cerebro, y el cerebro no puede razonar en ese instante. Entonces muchas veces estamos enojados y nos herimos unos a otros, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros papás, a nuestra esposa, a las personas con las que convivimos o con las que nos rodeamos. Y entonces nosotros, al herir a la persona con la que nos encontramos, estamos dándole argumentos. ¿Argumentos a quién? Argumentos a Satanás, argumentos al enemigo, para que él los tenga siempre en la memoria de nuestra pareja, o de nuestros hijos, o de nuestro amigo, de nuestro familiar, para que esos argumentos estén ahí siempre, y diciéndole Satanás en tu mente, no, es que ella te dijo que tú no servías para nada, ella te dijo que tú nunca ibas a lograr nada, que tú eres una persona fracasada. Entonces esas palabras muchas veces ahí están resonando en nuestra mente. Y entonces, ¿qué es lo que crean esas palabras en nuestra mente? Esas palabras, cuando nosotros decidimos aceptarlas, llegan a nuestro corazón, y nuestro corazón está herido, nuestro corazón está dolido. Entonces se crea en nuestro corazón odio, rencor, resentimiento, falta de perdón hacia esa persona. Entonces, cuando seguimos conviviendo con las personas
que hemos dañado, que nos han dañado, siempre están ahí esos argumentos, ahí están y siempre salen a nuestra mente y ahí están y no podemos convivir con las personas, no podemos ser felices con ellas porque siempre están ahí. Perdón. Entonces Satanás permanece oculto. ¿Para qué? Para que nuestro cónyuge nos diga, no, es que tú tienes la culpa, es que tú tienes la decisión de tomar tus pensamientos o no tomarlos. Sí, muy cierto, nosotros siempre tenemos la decisión de hablar o de no hablar, pero muchas veces cuando estamos enojados es como si un tonto pensara por nosotros, es como si un tonto estuviera hablando y nosotros en ese momento cuando estamos enojados no tenemos el razonamiento para detectar, para detener esas palabras y muchas veces nos herimos y es como el enemigo trabaja. Entonces, si es verdad, nosotros somos quien decidimos si ofendemos o no, pero muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta porque estamos influenciados por él mismo, por causa de nuestro descuido espiritual. Entonces, lo que sí somos responsables es de que si ya nos pasó, si pasó una vez o si te pasó 2 veces que tú hablaste cosas que no debías de hablar y te arrepientes, pero si lo sigues haciendo, es que es tu responsabilidad hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tener una vida de devoción con el Señor. Establecer una hora cada cierto día, en cierto lugar, de tener una oración con el Señor, hablar con Dios. ¿Qué es oración? Una oración es hablar desde tu corazón con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Hablé mal a mi esposa, hablé mal a mi esposo, hablé mal a mis hijos, hablé mal a mis padres, hablé mal a mis hermanos y yo ya no quiero hacer esto. Yo no quiero volverme a enojar y decir palabras que yo no debo de decir. Entonces, es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad buscar hacer algo para ya no seguir hiriendo a las personas que más amamos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Primero, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque he hablado cosas que no debí de hablar. Perdóname por haber herido a la persona que herí y me arrepiento con todo mi corazón y yo te pido que tú me ayudes a seguir una vida de devoción, una vida de oración a ti. Ayúdame, Señor. Y entonces poder hablar con Dios y expresarle lo que hay en tu corazón. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, déjame decirte que lo primero que tienes que hacer para que el Espíritu de Dios venga a morar dentro de ti, necesitas primero aceptar a Jesucristo en tu corazón y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo te acepto en mi corazón como mi único Señor y como mi Salvador y te pido que tú seas dirigiendo mi vida de estos momentos para siempre. Yo me arrepiento con todo mi corazón de todos los pecados, de todas las cosas que he hecho y yo quiero aprender a caminar contigo. Ven y dirige mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Usted puede hacer esa oración que yo le acabo de decir en su corazón. Usted lo tiene que decírselo a Dios en el nombre de Jesús y dice la palabra de Dios que cuando usted lo haga, usted pasa de ser creación de Dios a ser un hijo de Dios y entonces el Espíritu de Dios viene a morar dentro de usted y usted puede así hablar con Dios diariamente. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice, serás salvo. Entonces, de esta manera se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en su palabra y esa es la forma de poder volver a tener una relación nuevamente con Dios. Entonces, cuando tú empiezas a hablar con Dios, Dios empieza a oír tus necesidades y entonces empiezas a tener una vida diferente, empiezas a hacer cosas diferentes y cuando nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos empiezan a notar
algo en nosotros, empiezan a ver, van a creer en lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos hacer algo en nuestras vidas, entonces las personas vuelven a creer en nosotros, entonces las personas vuelven a ver ese cambio, y entonces empieza a ver ya una restitución, Dios empieza a restaurar los corazones heridos. Entonces es nuestro deber pedirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a ser una persona que sea de bendición, ayúdame a ser una persona que yo sea de bien para los demás, que yo hable palabras que puedan ser de bendición para otras personas, y ayúdame a ya no ser una persona que hiera a las demás personas. Entonces te pido, Padre, por las personas que lastimé, perdóname, ayúdame, Señor, y así, ¿verdad? Entonces esa es de la forma como lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces ahí está, por eso debemos estar siempre alerta, hermanos, amigos, familia, de las estrategias, siempre alerta, diciéndole al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a darme cuenta cuando el enemigo me quiere hacer caer en el enojo, en la ira, y para ya no volver a agredir verbalmente o físicamente a las personas que amo, a las personas que quiero. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Satanás está siempre listo, que anda siempre como el león rugiente, buscando a quien devorar, dice 1 Pedro 5:8. Entonces tenemos que tener mucho cuidado del enemigo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Empezar, concluyendo un poco lo que estamos hablando, empezar a construir la fe en nuestra casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Hablamos en principio, pues empezando por entender que debemos de empezar en nuestro hogar a vivir la palabra de Dios, a construirla en nuestra casa, a vivir lo que leemos. Así, si usted nunca ha leído la palabra de Dios y quieres empezar a leer la palabra, pues ahí puedes empezar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, empezar a ver, ¿verdad?, cómo vivió Jesús, qué consejos daba en la palabra de Dios, aprender a vivir como Él vivió, y a nutrirte de la palabra de Dios. También hablamos que necesitamos empezar a hacer oración, empezar a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, que nos ayude a vivir, que nos dé sabiduría, que nos dé dirección para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, hasta aquí le dejamos, amigos, familia, hermanos. Fue la lección, parte nada más de la lección número 6. El otro viernes seguimos con la lección número 7, que vamos a continuar con este pasaje, ¿verdad?, de cómo derribar esos argumentos que Satanás nos hace caer, cómo poderlos derribar y poder vivir esa vida que tanto anhelamos, esa vida de fe, esa vida de victoria, esa vida sobreabundante que habla la palabra de Dios. Sí se puede hacer. Entonces estamos construyendo esa fe para que nuestras familias empiecen a vivir realmente en unidad, en amor y en paz. Entonces Dios les bendiga a cada uno que nos pudieron ver y estar aquí. Saludos, bendiciones a todos y cada uno, y los espero el próximo viernes a las 7 de la tarde aquí en Facebook. Dios les bendiga, bendiciones.